Bienvenidos a Instituto IBT, soy Ricardo Ruiz, profesor del centro, y vamos a presentaros una serie de webinars donde vamos a explicaros nuestros sistemas. En el presente vídeo vamos a trabajar los patrones de activación, el market profile, el volumen y su relación con esos patrones, los entornos de mercado y los sistemas principales. Vamos a ello. Os voy a contar el pequeño índice que hemos preparado y lo que vamos a ver en este webinar. Primero empezaremos identificando los patrones de disparo, de entrada o de activación, se llaman igual. Luego hablaremos del volumen, cómo graficar ese volumen, cómo lo marcamos, cómo interfiere ese volumen en relación a los patrones a la hora de entrar al mercado y cómo utilizar el market profile, que es nuestro indicador base a la hora de realizar entradas en mercado. Luego ver los volúmenes y los patrones, los volúmenes y los patrones de disparo en relación a ese market profile, ver los entornos de mercado donde nos vamos a mover y por último contar los sistemas que utilizamos. Empezamos primero con la identificación de patrones de disparo o de entrada. Es algo muy sencillo, si no los conocemos pues lo vamos a repasar someramente, si ya los conocemos vamos a ir bastante rápido. Nuestros patrones de entrada van a ser siempre las velas de indecisión. Ya sabemos y las conocemos qué forma tienen. Las velas de indecisión generalmente empiezan y acaban en la apertura y en el cierre muy cercanas una de la otra, con cierta mecha por arriba y por abajo. Y además hay diversos tipos, como ya conocemos, y si no lo digo ahora, están las velas doji, que son la forma de cruz, las pin bar, que son la cabeza o el cuerpo en uno de los lados y luego la mecha. Nuestro patrón 3+1 también lo vamos a utilizar como símbolo de entrada, es decir, tres velas de una dirección, de un determinado color, ya sea o alcista o bajista, seguida de una vela contraria. Y veremos los patrones de continuación. Estos son patrones donde la vela de indecisión se encuentra entre dos velas de distinto tamaño, más largas y de diferente color. Normalmente esta vela de indecisión tiene un volumen mucho menor que el anterior y mucho menor que el siguiente. Y los patrones de giro. Estos patrones de giro son velas, como hemos visto, 3+1, suelen ser, cuando el precio va en una determinada dirección, aparecen esas velas de indecisión que van a ser siempre nuestros patrones de disparo y generalmente vendrán, que ya lo diré más adelante, acompañadas de un mayor volumen que el tramo anterior. Vamos a ver los pullback y los throwback. Los pullbacks, una vez hemos roto un soporte, el precio retestea nunca superando ese soporte y continuando la dirección precedente, y el throwback es lo mismo, pero en dirección contraria. Vamos a comentar ahora el volumen. Hemos visto de forma somera nuestros patrones, siempre van a ser velas de indecisión, ya hemos visto que hay varios tipos, luego lo repetiré. Pero ¿qué ocurre con el volumen? El volumen es el que vamos a tomar siempre de referencia para saber si nuestro patrón nos indica giro o continuación. Es decir, el objetivo es tener claro cuál es el volumen de referencia y cómo lo vamos a analizar tanto en el gráfico de análisis, nosotros vamos a utilizar el de 30 minutos para ello, como en el gráfico de disparo, y ahí vamos a utilizar el de 5 minutos. Cuando identificamos las zonas de confluencia donde está ubicado nuestro precio para entrar, dentro del market profile, que ahora lo veremos, yo me traslado al gráfico de disparo y ahí observaremos siempre nuestras velas de indecisión. Y tendremos que reconocer si es un patrón de giro con o sin volumen, o un patrón de continuación con o sin volumen. O sea que el objetivo para el volumen es, primero, poner nuestro volumen de referencia y su 50%, y luego identificar si nuestro patrón se corresponde con el volumen. Para ello, vamos a hallar el volumen de referencia en un punto donde los últimos días, nosotros generalmente tomamos los últimos 3 días, ese volumen ha estado más o menos constante y se ha dado un cierto giro, como veis en la imagen. Siempre me quedará un volumen por encima y un volumen por debajo. Más o menos yo voy a interpretar alrededor del 25% de la línea que yo
dibuje, tanto por arriba como por abajo, para ser un volumen cercano al de referencia. Y cuando grafique el 50% del volumen, todo lo que quede por debajo yo lo voy a desestimar, es decir, el precio y mis entradas sin volumen yo no las voy a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya volumen para que el precio se mueva. Vamos ahora a marcar el volumen de referencia en el gráfico de análisis y en el gráfico de disparo, que es nuestro primer paso. Voy a explicarlo primero en las diapositivas y luego lo voy a hacer como una práctica en la plataforma. El volumen de referencia, como hemos dicho, es aquel volumen que tiene lugar en los giros de precio con tamaño similar de forma recurrente. Y es lo que vamos a ver ahora. Y una vez localizado, hallamos el 50%. Siempre voy a encontrar volúmenes especialmente fuertes, que son los que se encuentran muy por encima de ese volumen de referencia. Normalmente se dan en noticias o en aperturas con mucha entrada de volumen, etc. Suelen ser acompañadas de una vuelta en V o un suelo o un techo importante. Una vez que yo identifique y grafique ese volumen, me van a salir zonas de giro y zonas de continuación. Generalmente veremos las zonas de continuación que coinciden con un volumen bajo. Tengo aquí un valor, que es el euro dólar. Nosotros vamos a graficar en el de 30 minutos y vamos a insertar la plantilla del Instituto IBT, que ya tengo descargada en la plataforma. Botón derecho del ratón, insertamos plantilla, Instituto IBT, Market Profile. Una vez que yo tengo descargada la plantilla, me aparece el Market Profile, que es el que vamos a utilizar, de 3 días. Estamos en 30 minutos y me aparece el volumen. Lo que yo tengo que hacer es hallar ese volumen de referencia. Primero, grafico y veo que ha habido un volumen recurrente donde el precio ha tenido un giro importante. Aquí vemos que ese volumen es excesivo, seguramente ha sido una noticia. Además, el precio ha hecho una bajada muy rápida, muy importante. Esto ha sido de los últimos 3 días. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo poner el volumen muy alto porque entonces no voy a operar casi nunca. Yo necesito saber que mi volumen de referencia me permite hacer operaciones en el mercado. Y tampoco puedo ponerlo muy bajo porque entonces operaría siempre. Una vez que yo tengo calculado más o menos un volumen recurrente de referencia, donde el precio siempre ha hecho algún cambio importante con esos volúmenes, tanto el 25% por arriba como por abajo será volumen cercano al volumen de referencia. Y una vez que lo tengo, este numerito le vamos a hallar el 50%. Saco otra línea, para lo que, si no lo sabéis, control en el teclado, pincho y arrastro y me sale otra línea. Vamos a hallar el 50% de 1677. Yo siempre cojo el valor de los últimos 3 días y hago una media con ese volumen y luego me sale 838, que redondeamos, que es lo que pongo aquí. Cliqueo 2 veces, botón derecho del ratón, propiedades de línea horizontal, vamos a parámetros, ahí tenemos hallado el 50%. Para que se vea un poco mejor, vamos a hacer esta línea más gordita. Ahí lo tenemos. Ok, este es mi volumen de referencia, no tiene que ser exacto, es nuestra referencia. Cuando se acerque a esa zona, a mí me va a permitir operar. Y cuando todo lo que esté por debajo, generalmente coincide con el precio que está estancado. ¿Por qué? Porque suelen ser las horas nocturnas, donde hay menos transacciones, menos volumen, etc. ¿De acuerdo? Una vez que he graficado ese volumen en el de 30 minutos, lo voy a hacer en el de 5 minutos.
Vamos a ponerlo en un ladito. Y saco el de 5 minutos. Yo he hecho lo mismo aquí, antes, y he cogido los últimos 3 días. Veis que aquí este volumen excesivo que se veía en el de 30 minutos seguramente fueron noticias, hubo una bajada muy importante, pero el volumen de forma recurrente, donde siempre ocurrió giro importante, es el que es mi volumen de referencia. Y hallo su 50% y lo coloco. Una vez que lo he hecho también, ya tengo mi volumen graficado. Vamos a ver ahora los patrones en relación a ese volumen. Lo que yo tengo que encontrar, identificar, es un patrón de giro o un patrón de continuación. Si es un patrón de giro, yo lo que voy a hacer es entrar a la contra de la tendencia precedente. Y si es un patrón de continuación, lo que voy a hacer es entrar siguiendo la misma línea. ¿Y cómo identifico yo eso? Pues muy sencillo. Normalmente esas velas de indecisión, que son nuestros patrones de disparo, tienen que venir con volumen para giro y sin volumen para continuación. Es decir, si hay una tendencia alcista en este caso y aparecen una o varias velas de indecisión cargadas de mucho volumen, más que lo en tramo anterior, lo más probable es que el precio gire. Y si siguiendo esa tendencia aparecen una o varias velas de indecisión con menos volumen que el tramo anterior, lo más probable es que el precio continúe. Cuando digo lo más probable es que se acerca a un 70% de probabilidad. Y es un sistema testeado, ya lo he dicho. En el giro el precio pasa de alcista a bajista, con velas doji y velas pin bar, como hemos visto al inicio, frente a líneas con volumen, es decir, estas líneas de giro, estos patrones de giro con volumen me indican cambio de dirección. Y lo contrario, esos patrones de indecisión sin volumen me van a indicar continuación. Tenemos que tener claro que el precio se mueve de esta forma. El precio se mueve cuando hay un volumen recurrente, el precio suele subir o bajar de forma normal. Si no hay volumen y el precio sube o baja, es que algo está pasando. A lo mejor alguien está manipulando un poco o con pocos contratos se está moviendo mucho. Eso me da a mí que pensar, ¿de acuerdo? También puede ocurrir que el precio no se mueva con mucho volumen. Ese es un dato importante a mí, porque si el precio no se mueve y hay mucho volumen de transacción, lo más seguro es que la dirección cambie. O que no haya volumen y el precio no se mueva, que eso es lo normal. Repito, tenemos la situación de que el precio se mueva con volumen, que es lo normal. Algo que no es normal es que se mueva sin volumen. Ahí las manos fuertes del mercado pueden estar moviéndolo, me pueden engañar, etc. O que haya volumen y el precio no se mueva, me indica giro. O que haya o que haya indecisión y no haya volumen, que es lo normal, el precio no se mueve. Lo que voy a encontrar es continuación. En el ejemplo es que el precio se puede mover con un volumen más o menos constante y que con una indecisión, ya sea vela pin bar, vela indecisión, vela doji o envolvente, el precio se quede. Ahí es cuando encontraré giro. Continuamos. Para mis patrones de entrada, que viene cuando hable de los sistemas, cuando yo hable de sistemas laterales, volveré a esta diapositiva, yo voy a buscar volúmenes en las indecisiones, es decir, mi giro, como en el ejemplo, es una tendencia alcista, tenemos una vela pin bar con volumen y giro, o una tendencia bajista, vela pin bar o indecisión con volumen, giro. Esas serán mis entradas de tipo lateral, que ya hablaré de ellas, y mi continuación sin volumen me indican que continúo con la tendencia. Es decir, indecisión con poco volumen, el precio va a continuar. Esas serán mis entradas de tipo T2, las veremos en detalle. Importante, una vez que yo encuentre el patrón de entrada,
voy a poder determinar dónde emplazar mi entrada y dónde colocar mi stop. Vamos a la plataforma y vamos a intentar ver algún ejemplo que haya ocurrido durante el día de hoy. Estamos en 5 minutos y vemos lo siguiente. Yo lo que he marcado aquí en esta gráfica es un límite de la campana superior y un límite de la campana inferior. Esto se va formando durante el día. Ahora hablaré en detalle del Market Profile. Aquí en el centro tenemos un POC que es donde el precio pasa el 80% y también lo he dibujado con una línea discontinua para que lo veamos. Yo tengo que fijarme si mis patrones de indecisión, como estas velas pin bar o envolventes que hay aquí, tienen volumen, lo más seguro que haya es un giro. Es decir, el precio ha llegado hasta aquí, ha acumulado volumen, ha habido indecisión y el precio ha cambiado la dirección. Esta es una entrada de tipo lateral. El precio ha ido al extremo de la campana, ha acumulado indecisión con volumen y se ha dado la vuelta y ha llegado al POC. Otro ejemplo, vela envolvente con volumen, cambio de dirección. De eso me tengo que dar yo cuenta. Como acabo de decir, si sé dónde hacer, si localizo el patrón de entrada, puedo determinar el punto donde entrar y dónde poner el stop. ¿Dónde voy a emplazar el stop? Pues es lo que veremos a continuación. Si yo tengo velas de indecisión y confirmación al alza, yo haré mi entrada una vez se confirme. ¿Y dónde emplazo mi stop? Pues siempre por debajo de la indecisión. Entonces, cuando yo hable del objetivo, que tengo que superar un 1-1, en este caso es una entrada que va directa al POC. Ahora hablaré de ella cuando hable del Market Profile. Cuando yo sepa mi entrada, sabré dónde poner mi stop, porque siempre lo voy a poner por debajo de la indecisión. Vamos a hablar ahora del Market Profile, que es donde yo voy a emplazar las entradas, es decir, mis patrones de indecisión, que son mis patrones de disparo, están emplazados en un lugar correspondiente y eso me lo va a dar el Market Profile. Yo no entro en cualquier patrón de indecisión con volumen o sin volumen, yo entro en un lugar específico. Cuando vea el patrón de indecisión en un lugar del Market Profile es cuando voy a entrar y es lo que vamos a analizar ahora. El Market Profile es una herramienta que me permite realizar un análisis del mercado. Es un gráfico de 2 dimensiones, en un eje se ve el precio y en el otro el tiempo. La mayor parte del tiempo, la mayor parte del volumen del mercado va a estar en la zona central y se va a producir menos actividad que en la de los extremos. Por lo tanto, donde yo voy a entrar suele ser en los extremos del Market Profile, buscando siempre el retorno a esa parte central. Por lo tanto, voy a encontrar dos situaciones. Que los precios se vayan fuera del área de valor o zona de equilibrio y el volumen empiece a disminuir. Nos vamos a encontrar una falta de interés por romper esa zona y el precio va a regresar al área de valor. Entonces es una pista importantísima, porque cuando encuentre mi patrón de disparo en el área fuera de la zona de valor, yo sé que el precio va a volver. O, si la zona se rompe, nos indica que los compradores y vendedores no van a estar de acuerdo ya en ese precio y vamos a estar en desequilibrio. Y el precio va a moverse rápidamente hasta que encuentre otra nueva zona de equilibrio, que se formará otra campana. Es decir, el Market Profile está compuesto de zonas de equilibrio, que es donde se van a formar una campana ancha, es donde el precio y el tiempo... el precio es justo y la zona de entre compradores y vendedores lo consideran una zona de equilibrio y el precio se mantiene durante cierto tiempo, ahí no se va a mover. Yo no entro en esas zonas, yo entraré en las zonas de desequilibrio. Cuando se formen los huecos
entre distintas campanas o en los laterales de la campana. Ya hemos dicho que los tres elementos fundamentales que abarcan el movimiento del mercado van a ser el precio, el tiempo y el volumen. El precio es el medio que tiene el mercado de localizar esa oportunidad para nosotros, el tiempo va a regular cada una de esas oportunidades y el volumen va a medir el grado de éxito o fallo de ese movimiento del precio. La curva se va formando durante la sesión de mercado y en esa sesión van a aparecer esas zonas de aceptación, donde nosotros no vamos a operar, o de rechazo, donde nosotros vamos a encontrar oportunidades. Y las zonas de equilibrio van a ser las zonas donde las órdenes más veces se hayan cruzado y en las que el precio ha pasado más tiempo. Cuanto más volumen haya en ese mercado, mayor equilibrio va a tener el mismo, por lo que se producirá una zona denominada HVN, que es la zona donde pasa el tiempo el 80%, y dentro de esa zona se sitúa el POC, que es el mayor tiempo donde pasa el precio. Nos vamos a encontrar con dos tipos de market profile. Uno es una campana sencilla, donde yo voy a encontrar área de aceptación en el centro o de equilibrio y de desequilibrio en los lados. Yo buscaré entradas siempre en el lateral, es decir, cuando yo vea un market profile de estas características, como una campana sencilla, cada vez que el precio suba va a retornar al POC y cada vez que el precio baje va a retornar al POC. Entonces tendré entradas de forma más o menos clara. Si ese precio se rompe, si esa campana se rompe y se va hacia otro lado, yo voy a tener también otras entradas continuando con el precio. Lo veremos en detalle. El otro tipo de market profile son las campanas de dos o más, son market profile de dos o más campanas. Entonces yo voy a encontrar en los extremos una zona de desequilibrio y en los huecos entre campanas. Yo siempre voy a entrar o en los extremos o en los huecos. Y esto es lo que me tiene que dar a mí claro. Cuando yo vea un market profile, mis entradas son en los extremos y nunca en el centro. ¿Por qué? Porque el precio va a pasar aquí la mayor parte del tiempo. En la zona del POC más del 80% y en el resto también, el recuadrado amarillo que me sale. ¿Qué tipo de entradas voy a hacer yo? Pues ahora las veremos, pero van a ser entradas lateral o las que llamamos de tipo T2 cuando se rompa esta campana y se busque otra campana más, como en este caso. Aquí tenemos las zonas de los extremos y la zona central. En esta zona central el precio pasa muy poco tiempo, pasa volando, pasa muy rápido. Si suelo hacer un descanso, yo me puedo incorporar y sacar por lo menos el tramo anterior. Y esto es lo que podemos ver en la plataforma ahora. Nuestra gráfica diaria es una campana que se ha ido formando a lo largo del día de forma sencilla. No hay dos campanas, hay una. Entonces, el precio, cada vez que ha ido hacia un lugar, ha vuelto hacia el centro. Cada vez que se ha ido hacia un lugar, ha vuelto hacia el centro. Cada vez que se ha ido al lado contrario, ha vuelto al centro. Cada vez que se ha bajado, ha vuelto al centro. Esta zona del POC atrae al precio como un imán. Lo que tengo que encontrar yo es una zona con volumen y con patrón de entrada en el gráfico de 5 minutos. Si yo miro el de 30, esta campana que veo aquí es de 2 o más, 3. Este tipo de entradas son distintas. Si la primera campana que se ha formado se rompe, se buscará una segunda, y si esta se rompe, se buscará una tercera. Esto se llama campana tendencial o market profile tendencial. Y cada vez que se rompa, yo me voy con el precio y hago una entrada. Cada vez que se rompa, yo me voy con el precio y hago entradas, hasta que el precio se detiene. Pero si mi campana es sencilla, como estas dos que veo aquí, el precio va de un lado a otro y vuelve. Cuando se ha formado una nueva campana, el precio ha ido de un lado, ha vuelto al centro, a otro lado y ha vuelto al centro. Una vez que yo identifico mi campana si es tendencial o es lateral, yo haré entradas para buscar la vuelta al POC o para buscar la vuelta a otro punto de descanso. ¿Y cómo lo busco? Pues primero
identifico la zona o el entorno y segundo, me voy a mi gráfico de disparo de 5 minutos. Y aquí espero un patrón con volumen de una o varias velas de indecisión, como en este caso. Vamos a dibujar aquí dónde ha ocurrido. Aquí hemos acumulado volumen muy cercano al de referencia con indecisiones. Y una vez que se ha confirmado el cambio de dirección, yo entro, coloco mi stop por debajo de esas indecisiones y buscaré un retorno al POC. Lo que estoy viendo yo aquí es que yo tengo que tener en cuenta que mi entrada tiene que ser siempre mayor a 1:1. Mi profit factor tiene que ser siempre que consiga un 1:1, un 2:1, un 3:1. Ese es mi objetivo. Yo no voy a hacer una entrada en el mercado si no voy a sacar más rendimiento de lo que arriesgo. En este caso, siempre en una entrada de este tipo, una entrada lateral, es decir, de una zona de la campana hacia el POC, siempre tengo que medir que lo que yo voy a conseguir, este primer objetivo que es el POC, sea mayor a lo que yo estoy arriesgando. En este caso estoy viendo que es mayor a 1:1, casi 1,5 o 2:1. Vamos a buscar ahora en la campana tendencial que tenemos aquí de hace 2 días, si hay otro tipo de entrada. Aquí se dio la circunstancia de que el precio estaba bastante relajado, se fue buscando otra campana, otro precio justo, y de repente se dio lo siguiente: una caída fuerte, una zona de indecisión, siempre con menos volumen que la zona anterior. Este volumen es menor que la zona anterior. Voy a señalarlo. Estas indecisiones me dan a mí mucho menos volumen que la zona anterior. Es decir, que es una especie, un mini retroceso para una continuación. Y yo hago una entrada una vez se confirme a la baja, yo entraría aproximadamente aquí, esta campana todavía no se había formado cuando ocurrió esto, entonces yo hago una entrada una vez se confirme a la baja a esta altura para sacar estas son las indecisiones, el retroceso, se confirma la baja, lo supero, ahí hago mi entrada, coloco mi stop por encima y normalmente el tramo anterior es el que ocurre, por lo menos. Eso es el objetivo que yo tengo que buscar. Si esto es un 1:1, aquí se daría y aquí se está dando casi un 2:1. ¿Por qué sé que se va a dar esto? Porque es una zona de desequilibrio. En este hueco que deja el market profile, el precio ha dejado de ser justo y ha pasado a estar en desequilibrio, a ser injusto. Los compradores no están interesados en esta zona. ¿Qué es lo que han hecho? Buscar otro punto de equilibrio, que ha sido la de abajo, otra campana que se ha formado. Y ahí el precio se detiene. Esos huecos me sirven a mí para hacer una entrada de tipo T2. Y yo busco indecisiones como la que hemos visto, con menos volumen que el tramo anterior. Cuando esto se da, suele ser una continuación en el precio. Y mi objetivo va a ser siempre conseguir la distancia, por lo menos, del tramo anterior. Ya hemos visto 2 tipos de entrada, que son la entrada lateral, que es que la campana es sencilla y el precio va de un lado a otro, pues llega al POC, va de un lado, vuelve al POC, se puede ir al otro lado y volverá al POC, lo más seguro. O que el precio rompa una campana y forme otra, y vuelva a romperla y forme otra. En estas circunstancias, esta campana se llama campana tendencial, y yo hago entradas de tipo T2. Le llamamos de tipo T2 porque en este caso son entradas con una volatilidad muy alta, tendenciales 2, con una volatilidad muy alta, con una direccionalidad muy alta y que ocurren en un periodo de tiempo corto. El resumen de nuestras áreas de aceptación y de rechazo es la siguiente. Nosotros, en las zonas de aceptación, donde se forma la campana, encontramos precios justos y en las zonas de rechazo encontramos precios injustos.
En las zonas de aceptación el precio pasa más tiempo en ese valor y en las zonas de rechazo el precio pasa mucho menos tiempo. Entonces a mí me interesa entrar buscando una zona de aceptación. La zona de aceptación atrae el precio como un imán y en la zona de rechazo los precios son, como acabo de decir, rechazados. En las zonas de desequilibrio de rechazo yo entro y en las zonas de aceptación yo salgo, tomo la ganancia. ¿Cómo lo hago? Pues en el gráfico de análisis, en el de 30 minutos, en nuestro gráfico de análisis, yo identifico las áreas de interés con el Market Profile y veo si es una campana tendencial o una campana lateral y si el precio está en las zonas de aceptación o de desequilibrio. Marco mi volumen de referencia, mi 50%, y cuando encuentre que el precio está en la zona que a mí me interesa entrar, me voy al de 5 minutos o gráfico de disparo. Ahí también he colocado yo mi referencia y mi volumen y espero en el área que me interesa mi patrón de aceptación, de disparo, mi patrón que me indique entrar al mercado, que ya he dicho que son velas de indecisión de cualquier tipo, doji o pin bar o envolvente. Si esas velas tienen volumen y acumulan volumen, va a haber un giro. Y si esas velas no tienen volumen, es muy probable que haya una continuación. Como el método está testeado, nosotros sabemos que el 70% de las veces ocurre eso. Hay un 30% de las veces que no, pero el 70% de las veces sí. Si yo hago entradas que busquen un 2-1 o un 3-1, es muy difícil que alcance un riesgo de ruina. Resumen. Gráfico de 30 minutos. Identifico áreas de interés. Marco mi volumen de referencia y su 50%. Determino si las áreas de interés son de giro o de continuación observando ese volumen. Si veo que hay mucho volumen y hay indecisión, es muy probable que haya giro, ¿vale? Si veo que hay indecisión y no hay mucho volumen, es probable que haya continuación. En las áreas de interés voy a buscar un patrón de activación para localizar nuestras entradas, pero para eso me voy al de disparo, el de 5 minutos. Espero hasta que encuentre el patrón en la zona identificada. Si no encuentro ese patrón, no entro. Y presto atención al volumen. Si el volumen confirma que es un giro, entro a la contra. Si el volumen confirma que es una confirmación y se confirma con la siguiente vela, entro en la misma dirección precedente. Así que, cuando yo tenga mi patrón con mi volumen correspondiente y haga mi entrada, yo coloco siempre mi stop por debajo de la vela de indecisión. Y calculo que mi toma de beneficios, que ahora diremos cuál es siempre mayor a mi riesgo. Vamos a hablar del entorno del mercado, aunque ya he ido comentándolo durante todo el tiempo. El entorno del mercado es muy sencillo, es encontrar que en mi gráfico de 30 minutos si la entrada es tendencial o lateral, si la campana o el market profile es tendencial o si la campana y el market profile es lateral. La tendencial tiene 2 o más campanas y siempre hay huecos entre las campanas, es decir, el precio va haciendo un recorrido, suele hacer un impulso y en el hueco el precio se queda muy poco tiempo y continúa. ¿Qué me puedo encontrar? Pues un T1, que ahora viene como es esa entrada, que es un retroceso en el precio para seguir continuando. Un T2, que es que el precio continúa rápidamente con mi vela de indecisión sin volumen, o puede hacer un pequeño pullback, como es el ejemplo que acabamos de ver, que era un pequeño pullback para continuar. O puedo encontrar que el precio ha llegado a otra zona de aceptación, se queda un rato y hace otro impulso para continuar y buscar otro precio. Eso es las campanas tendenciales. Y en las campanas y en el market profile lateral, el precio va de un lado al POC y de otro lado al POC. Entonces, mi primer paso va a ser siempre identificar la zona y el volumen en el gráfico de 30 minutos. Volumen de entrada y zona de entrada. ¿Y qué es lo que hago? Pues una vez que identifico eso, en el Market Profile me voy a mi volumen y patrones en el de disparo, en el de 5 minutos. ¿Y qué busco?
Pues si es una T1, siempre voy a hacer, como hemos hablado al principio, pues un 3-1 o un pullback que me indique un pequeño retroceso, pum, y una salida. Esa salida es una vela de indecisión con mayor volumen que el tramo anterior. Entonces yo coloco mi entrada y mi stop loss y continúo con la tendencia. ¿Qué hago si es pullback? Pues ya lo conocemos todos. Una vez que supere esa pequeña resistencia, retestea y continúa. Yo hago mi entrada una vez confirme la continuación y coloco mi stop por debajo. O también encuentro este tipo de entradas, que son indecisión sin volumen y continuación. Por lo tanto, en el primer paso identifico si es entrada lateral o entrada tendencial y en el segundo busco en tendencial este tipo de entradas y en lateral este tipo de entradas también, dependiendo si son de vuelta, de giro o si son de continuación. Cuando las entradas son de continuación en un lateral es que la campana se ha roto el equilibrio y buscará otro nuevo equilibrio. Por último, vamos a hablar de los sistemas IBT, que son los que estudiamos en el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading. He hecho un pequeño esquema, que ahora veremos un poco más en grande, donde sale 3 sistemas básicos que utilizamos. El sistema tendencial en pendientes de alrededor de 45 grados, que se da en campanas de Market Profile tendencial, de 2 o 3 campanas. ¿Qué es lo que voy a encontrar yo? Que cuando el precio se estabiliza en ese punto, en el POC, saldrá disparado y buscará otra zona de reposo o aceptación. Y aquí lo que yo voy a buscar normalmente son retrocesos y me uno a la tendencia precedente. Vamos a verlo un poco más en grande, aquí. En la entrada de tipo D1 yo me incorporo a la tendencia precedente, siempre en un retroceso, ya sea ascendente o descendente, me incorporo. Y voy a buscar un beneficio teórico que será el tramo anterior. En la entrada tendencial de tipo T2 se da en la misma tipo de campana, pero yo entraré en las zonas de desequilibrios y ahí siempre me voy a encontrar un patrón de indecisión con muy poco volumen y yo me uno siempre a la tendencia precedente, ya sea descendente o ascendente. ¿Cuál es mi beneficio teórico? Mi beneficio teórico va a ser siempre el tramo anterior igualmente. Si lo calculo desde los stop, hallaré un 80%. Esto se da siempre en el 70% de los casos. La fiabilidad suele ser entre el 70 y el 80%. Por último, las entradas en una campana simple de Market Profile sencillo son laterales y son las zonas de desequilibrio buscando un giro hacia el POC, que es mi primer objetivo. A veces sigue subiendo o bajando y se va al otro extremo de la campana, que sería mi segundo objetivo. Resumiendo, mis sistemas que voy a utilizar son tendenciales, cuando el precio busca otra nueva zona de equilibrio, ya sea de tipo T1, que son incorporarme en los retrocesos para continuar la tendencia, o de tipo T2, que son incorporarme en los pequeños descansos que hace el precio. Estas pendientes en el T1 son de 45 grados y en el T2 son de 70 grados aproximadamente. Y en las entradas de tipo lateral, que lo que hago es entrar en el giro de vuelta a la zona de aceptación, a la zona del POC. Vamos a concluir este webinario haciendo un pequeño resumen. Lo que hemos hecho es aprender a identificar las señales que nos indican cuándo debemos realizar una entrada en el mercado, con ayuda del Market Profile, a través de un análisis previo realizado en el de 30 minutos. Es decir, yo lo que hago es que en mi gráfico de 30 minutos veo dónde está ubicado el precio y veo la campana. Si está en el POC y esta no es tendencial, no me incorporo hasta que no esté en uno de los laterales. Pero si es tendencial y la voy viendo que se va yendo hacia otro lado, me incorporo siguiendo la tendencia.
Si es lateral, lo que hago es esperar que el precio se vaya a uno de los laterales y buscar el giro. ¿Y dónde lo busco? En el de 5 minutos. Aquí, aquí, etcétera. Siempre busco giro hacia la zona del POC. Seguimos con las conclusiones. Hemos visto, aparte, qué es el patrón de disparo o de activación, que son las velas de indecisión. Si llevan mucho volumen, lo más seguro es que haya un giro. Si no llevan volumen, lo más seguro es que haya continuación. Y dónde vamos a emplazar nuestras entradas y dónde colocamos nuestro stop. Una vez que se confirma el giro con la siguiente vela, yo coloco mi stop por debajo de la vela de indecisión y hago una entrada en el mercado. O una vez que se confirma la continuación con la vela de indecisión, con la siguiente vela, yo coloco mi stop, entro en el mercado y coloco el stop por debajo. Hemos aprendido cómo reconocer el entorno del mercado, que es fijándonos en el market profile. Si es una campana sencilla, hago entradas laterales. Si es una campana o si es un market profile con 2 o 3 campanas, son entradas de tipo tendencial. Y hemos visto los sistemas que nosotros enseñamos de forma detallada y detenida en nuestros institutos, en nuestros trading floor, que son los sistemas de tipo T1, tendencial cuando la pendiente es prolongada en el tiempo de más o menos entre 30 y 60 grados, de tipo T2 cuando la pendiente es entre 60, 70, 80 grados, que es bastante inclinada, y hemos visto los tipos de sistema de entrada lateral, que son de retorno, de vuelta al POC. Y hasta aquí el webinario de Instituto IBT de cómo realizamos nuestro trading empleando Market Profile. Hasta aquí este primer webinar. En el siguiente vamos a trabajar en detalle los sistemas de Instituto IBT, el sistema T1, el sistema T2, el sistema lateral y sus variaciones de rotura de rango y de agotamiento de tendencia. Veremos también la estimación de beneficio de cada uno de ellos y cómo trabajar la fiabilidad, cómo conseguir unos ratios óptimos de fiabilidad.